Muchas gracias, Señor, por darnos en esta tarde la oportunidad de meditar en tu santa palabra. Te agradecemos por tu grande amor. Y te rogamos, Señor, que por tu gracia se manifieste en este lugar. Que este tema pueda ser de grande ayuda para la iglesia. Estamos en un tiempo de tanta necesidad, Señor, cuando hay tanto engaño espiritual. Necesitamos, Señor, que cada hermano conozca lo que dice tu santa palabra para que no seamos engañados, Señor. Para honra y gloria tuya te pedimos tu dirección, Señor. Que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar y donde quiera, Señor, que se vea este tema, los hermanos que lo puedan mirar, que sea de gran bendición para ellos y que se difunda en toda tu iglesia, Señor, por favor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Yo contra la iglesia adventista, acusando a la iglesia. Hermanos, ¿sabían eso? ¿Cuántos no lo sabían? ¿Cuántos no lo sabían? Que dice que la iglesia adventista es Babilonia. Entonces, en esta tarde, basados, hermanos, basados en la Biblia, palabra de Dios, y también basados en el espíritu de profecía, vamos a aclarar este punto tan interesante para que tengamos en nuestra mente la realidad de las cosas, que la iglesia adventista es Babilonia. Dice acá, este tema tiene dos fuentes. La primera, ¿cuál es? La Biblia. Dice allí en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque ¿qué? Es porque no les ha amanecido. Eso es palabra de Dios, ¿no? Palabra de Dios, dice el profeta Isaías. Para uno tener una visión espiritual, tenemos que basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Primeramente, a la ley y al testimonio, o sea, lo que dice lo que dijo, aparte de lo que dice la Santa Ley, lo que dicen los profetas, lo que dijo Jesús, lo que dijeron los santos apóstoles en su santa palabra. Tiene que tener una base firme en la Biblia. Si no se basan en esto, dice que es porque están en tinieblas, no les ha amanecido. Ahí aparece la ilustración, la Santa Biblia. Y en el Espíritu Profecía, esto está básicamente en Joyas de los Testimonios, tomo 2, en la página 355. Los hermanos que tengan este tomo, pegarle una revisadita y encontrarán esto allí. Y los que no lo tengan, consíganlo, hermanos. Consíganlo. Porque en la mente de cada uno de los miembros de la iglesia puede haber la duda. ¿Será cierto que la iglesia adventista es Babilonia? Uy, si esto es así, yo me voy de acá. Porque yo no quiero ser Babilonia. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios, tanto la Biblia como el espíritu de profecía, a este respecto. Dividida en 3 etapas. ¿Dónde surgió Babilonia por primera vez? Surgió en lo que se denomina ya en el capítulo 11 de Génesis, Babel. Es la primera etapa acá. Y la segunda etapa está al centro. Y la tercera, hasta la última, es en el futuro. Babilonia ha tenido 3 etapas. La primera fue la de Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Nimrod fue el que construyó Babel. Y la segunda etapa fue la que edificó Nabucodonosor. O sea que Babilonia, la de Nabucodonosor, se construyó en el mismo lugar donde se construyó Babel. Y la tercera etapa es la Babilonia espiritual, no literal. Las 2 Babilonias anteriores eran literales, porque estaban en un sitio geográfico determinado. Pero la tercera será espiritual, aunque tendrá su sede. ¿Su sede dónde estará ubicada? A ver, hermanos, ayúdenme. La sede, ¿cómo? Sí, la tercera. Estará ubicada en Roma. Geográficamente, ¿no? Pero también es un aspecto espiritual que cubrirá toda la faz de la tierra.
hacia allá apunta, hermanos, hacia la tercera etapa, está apuntando el proyecto papal, que es de lograr el ecumenismo, es decir, la unidad entre todas las religiones. Esto es interesante, es un tema actual. Babilonia es una palabra proveniente del hebreo Babel, ciudad construida por Nimrod, donde confundió el Señor las lenguas de sus constructores, de donde proviene su significado. ¿Cuál es el significado? Confusión. ¿Y por qué confusión? Porque en la Torre de Babel se confundieron las lenguas, entonces allí empezó la confusión. Vemos usted, hermano, tiene un aspecto espiritual y también en cuanto a las lenguas, ¿cierto que sí? Confusión. Cuando el Señor confundió las lenguas de los constructores de Babel, entonces ellos llegaron a tener que abandonar su proyecto de construcción de la ciudad por motivos que no se entendían. Si alguien pedía un ladrillo desde arriba, ¿qué le pasaban? Le pasaban agua, le pasaban arena, le pasaban una piedra, le pasaban alguna otra cosa, porque no entendían lo que le estaban pidiendo. Uy, pero ¿cómo así si anteriormente entendíamos y ahora no entendemos? Entonces comenzó a haber entre ellos unas divergencias, discusiones y de pronto peleas, porque no pasaba lo que les estaban pidiendo. El Señor trocó las lenguas, confundió las lenguas de ellos y tuvieron que abandonar la construcción. Lo mismo pasa, hermanos, ahora con las religiones. Si usted habla con diferentes de religiones, ellos nos pueden confundir porque uno dice una cosa, otro dice otra, otro dice otra, otro dice otra, aunque todos tenemos que la misma Biblia. Tremendo. Entonces, confusión viene de allá. Eso está en Génesis 11, versículos 7 al 9. La iglesia remanente no es Babilonia. Yo tengo acá el libro, hermanos. Hermanos, si quiere, hermanito, le hace usted ahí. Está en el capítulo de Joyas de los Testimonios. Ya el hermano sabe porque esta mañana estuvo leyendo ese libro, hermano. Esto está basado en el escrito profecía. Esto no se lo inventaron allí, lo que está escrito ahí, todo está en el espíritu de profecía y en la palabra de Dios, la Santa Biblia. Dice allí la sierva del Señor que la iglesia remanente no es Babilonia. ¿Dónde está la iglesia remanente? En la iglesia adventista. ¿Dónde está aquí? Dentro de la iglesia remanente. Sabemos nosotros que la iglesia adventista, todos los que estamos aquí no vamos a ser salvos. ¿Pero por qué? No solamente los oidores, sino los hacedores. Porque el Señor dice ya en una de las parábolas que en la iglesia hay cizaña y hay ¿qué? Y hay trigo. Hay cizaña y hay trigo. ¿Cierto? Entonces, a medida que vayamos estudiando la palabra de Dios, dice allí, deseo recalcar que a medida que avancemos en el estudio, usted descubrirá que dentro de la iglesia adventista está que el remanente. Ahí estamos mezclados los unos y los otros. ¿Quién de ustedes quiere formar parte de la cizaña? Yo no quiero formar parte de la cizaña, yo quiero ser el remanente. O no él, sino formar parte del remanente. Pero para formar parte del remanente, ¿qué tengo yo que hacer? Ser trigo y no va. Eso. ¿Qué tengo yo que hacer, hermano, para formar parte del remanente o para ser trigo? Tengo yo que practicar la palabra de Dios, no conformarme con escucharla. Y a pesar de las falencias que existan dentro de la iglesia, este permanece dentro de la iglesia. Estamos, hermanos, a pesar de las falencias, las dificultades, los defectos que tenga la iglesia, el hermano que es fiel no debe salir de la iglesia para formar un grupo aparte. Debe permanecer dentro de la iglesia, porque ese es el plan de Dios. Dice que a pesar de que es el remanente y que es el grupo perfecto, dice que permanece dentro de la iglesia, no sale a formar un grupo aparte, porque la Biblia enseña que la reforma se debe practicar ¿dónde?
dentro de la iglesia, hermanos. Esto debemos metérnoslo acá en la cabeza. Si usted quiere mejorar en su vida espiritual, no piense en abandonar la iglesia. Mejore su vida espiritual, pero dentro de la iglesia, hermanos. Sin criticar al hermano que porque, bueno, cierto, porque no practica, que porque está haciendo esto o aquella situación. No lo critique, aconséjelo con amor. Como prueba de lo que digo, léase Jeremías 7, 1 al 3. ¿Qué dice allí? Palabra que fue de Jehová a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y predica allí esta palabra. Y di: oíd palabra de Jehová, toda Judá. Es decir, la iglesia en ese tiempo, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. El llamado de Dios a la iglesia es a que mejore, hermano, no a que se salga de la iglesia, porque esta es la iglesia de Dios, así con todo y defectos, pero es la iglesia de Dios. Y el deseo que Dios tiene para su iglesia es que mejoremos nuestra vida, que mejoremos nuestra vida. Ahí aparece la iglesia adventista. Note que lo que Dios pide a su iglesia es que mejore sus caminos y sus obras, no que se salgan de la iglesia porque está mal. ¿No es cierto? A veces escuchamos a algunos hermanos mencionar: mire, es que la iglesia tiene esto, mire que el hermano fulano de tal. Yo he escuchado muchas cosas así, y eso es cierto, hermanos, pero nuestro deber es cambiar nuestra manera de vivir. Dice la sierva del Señor: durante años he dado mi testimonio, en el sentido de que cuando se levantan personas que aseveran tener gran luz, como el movimiento de reforma, como se llama, surgió en Alemania en el año 1914. Cuando la sierva del Señor escribió esto que estamos meditando, este movimiento no existía. Existió más de 90 años después, pero ella proféticamente anunció que esto iba a surgir, que se levantaría un movimiento que tildaría a la iglesia de ser Babilonia. Y sin embargo abogan por la demolición de lo que el Señor ha estado edificando por medio de sus agentes humanos. Están muy engañados y no trabajan en cooperación con Cristo. Hermanos, si un hermano tiene deseo de colaborar con la obra del Señor, su propósito debe ser, hermanos, apuntar hacia formas positivas en su vida, que sus palabras sean positivas, que no sean negativas, que no señalen los defectos de los hermanos, de los pastores, de los laicos, de los ancianos, de los directores de los diferentes departamentos, sino que nuestro propósito debe ser que mejorar en nuestra vida personal y a la vez inducir a otros con amor para que cambien su vida, para que mejoren su manera de vivir. Miremos, dice acá la sierva del Señor: los que aseveran que las iglesias adventistas constituyen Babilonia o parte alguna de Babilonia deberían permanecer en casa. Dice, sería mejor que no vinieran a la iglesia. ¿Qué tal, hermano? Personas que aseveran esto, dice la sierva, sería mejor que no vinieran a la iglesia. Dice ella, no lo estoy diciendo yo. Deténganse y consideren cuál es el mensaje que debe ser proclamado en este tiempo. El mensaje que debe ser proclamado en este tiempo. En lugar de trabajar con los agentes divinos para preparar un pueblo que pueda subsistir en el día del Señor, en lugar de atacar la iglesia, debemos dedicarnos a ¿qué? A colaborar con los agentes establecidos por Dios, con los pastores, con los ministros, con los ancianos de iglesia, con aquellos que están dedicados a predicar la verdad, colocarnos del lado de ellos y colaborar no solamente con ellos, sino con el Señor en la predicación del Evangelio. Ahí aparece un predicador. Colaboremos con el predicador, dice la sierva del Señor. Hagamos lo posible porque la iglesia salga adelante a pesar de las falencias. Pero en lugar de hacerlo primero, ¿qué es lo que hacen muchas veces? Señalar. Mire que el hermano tal vez está haciendo esto. Si usted supiera,
Y en lugar de mostrar la verdad, comenzamos a señalar que los defectos del hermano tal. Eso, hermano, eso no edifica, eso desmoraliza. En lugar de dedicar el tiempo para orar al Señor, para compartir la verdad, nos dedicamos a acusar a aquellos y a los otros. Eso es lo que dice la sierva del Señor allí en esta parte. Se han colocado, o sea que las tales personas se han colocado del lado de aquel que es el acusador de los hermanos, quien los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Hermanos, si nosotros tuviéramos acceso al trono de la gracia, dice que veríamos a Satanás acusando. ¿Qué tal, hermano Roberto? Hermano Roberto, acusando al hermano tal. ¿Cuántas acusaciones habrán levantado contra mí, hermano? Que si usted supiera el hermano Fierro, vea, mire lo que predica, pero mire lo que hace. Pero hasta ahora no ha llegado un hermano a decirme, mire hermano Fierro, vea, con amor yo quiero molestarle, mire esto, dice el Señor, y usted está haciendo esto. Si acaso me acusan es por allá escondidas, como lo hacen con muchos de los hermanos, ¿cierto que sí? Dice que esta es la obra que hace ¿quién? Satanás, acusar en lugar de dedicarse a construir. Léase Apocalipsis 12:10, donde dice allí que Satanás es el acusador de los hermanos. Pero la iglesia no le debe tener miedo al acusador. Dice allí que tienen que dedicarse a que, dice más, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. ¿Cuál es el medio para poder vencer a Satanás, a los acusadores? A través de la oración, a través de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero no es enfrentando para saber quién tiene la verdad. No, hermano, no es así. Porque cada uno debemos investigar la palabra de Dios y saber cuál es la verdad. Aunque existan males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo. Hermanos, en la iglesia hay males, dice la sierva del Señor. En la iglesia hay males. Y hay que corregir eso. Hay que corregir eso. Y eso le corresponde a cada uno. Y los habrá hasta el fin del mundo. La iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y desmoralizado por el pecado. Dios necesita una iglesia unida, que todos colaboremos unánimes en pro del mejoramiento de la iglesia y de la predicación del Santo Evangelio. Ahí encontramos como ejemplo en la imagen, ¿quién es el mayor ejemplo, hermanos? Cristo Jesús. Él se rebajó de su grandeza, de su gloria, para servir. ¿No es cierto? Pero nosotros muchas veces no queremos servir, sino que ser servidos. La iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Dice que la iglesia está debilitada y es una iglesia deficiente, porque somos humanos, hermanos. Estamos luchando por cambiar nuestros caracteres, por cambiar esto o aquella situación que nosotros hemos vivido durante toda nuestra vida. Desprendernos, hermanos, del pecado no es cosa fácil, porque está tan impregnado en nosotros, estamos pegados allí, que a veces no queremos desprendernos. Dice que no olvide las deficiencias que habían en la iglesia apostólica, cuando Jesús personalmente estaba al frente. Si habían falencias en la iglesia apostólica, cuando Jesús era el director, era el predicador personal, y habían estas cosas. Pero yo no he encontrado, hermanos, yo no sé si ustedes de pronto podrán citarme un texto donde demuestre que el Señor le llamó la atención a alguno de sus discípulos porque estaba practicando el mal. A mí me llama mucho la atención cuando el Señor Jesús es traicionado por uno de sus apóstoles, por Pedro, y el Señor, en lugar de regañarlo y llamarle la atención y quizás descalificarlo, usted no sirve para esto, mejor váyase para su casa. No, el Señor lo nombra como que pastor, le dice, apacienta mis ovejas. Es un llamado, hermanos, de atención para nosotros muy impresionante. El mismo Judas, hermanos, era el tesorero, pero también la Biblia dice que era ladrón, porque se robaba ¿qué?
se roba los diezmos. ¿Ah? Y el Señor no le llamó la atención ni una vez, nunca. El Señor lo conservó allí para dar un ejemplo y darle la oportunidad de que cambiara. El mundo es un taller en el cual, por la cooperación de los agentes humanos y divinos, Jesús está haciendo experimentos por su gracia y misericordia divina en los corazones humanos. Hermanos, el mayor interés que Dios tiene en este mundo es que la humanidad vuelva a Él. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a ¿qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Y encontramos allí, ya al final de la vida del ministerio de Jesús, dice la Biblia que el Señor lloró sobre Jerusalén. Sé cuántas veces quise recoger tus hijos y tú no quisiste. El Señor lloró sobre la terquedad de su iglesia en ese tiempo. Y aún, hermanos, allá en el momento culminante, cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son frases, hermanos, que están registradas allí en la Biblia y que tienen un propósito, el propósito de salvar. La iglesia toda debe cooperar con Dios en la salvación del mundo y no coligarse contra ella. Cuando un hermano se levanta a criticar al hermano, a la iglesia, está colaborando ¿con quién, hermanos? Con Satanás. Le está ayudando a Satanás. Increíble, pero esa es la verdad, hermanos. Pero la iglesia toda, dice la sierva del Señor, debe cooperar con Dios en la salvación del mundo. Alguien de afuera está hablando mal de la iglesia, muchas veces de pronto nosotros decimos, ay, si usted tiene razón, porque mire que el pastor hace esto, mire que el hermano tal hace aquello otro. Estamos colaborando, estamos destruyendo la misma iglesia. Debemos colaborar con nuestro Dios en la salvación, no solamente de la iglesia, sino del mundo. Dice, hermanos, esta parte aquí tan interesante, que los ángeles se asombran al contemplar la transformación del carácter realizada en aquellos que se entregan a Dios. Los ángeles se asombran el poder de Dios tan maravilloso cuando personas que antes llevaban una vida desordenada, en desobediencia a Dios, y cuando conocen la verdad, dice que comienzan a cambiar, se transforman, y ahora ya no dedican su vida para el mal, sino ¿para qué? Para hacer el bien, para predicar la verdad y llevar a otras almas al conocimiento de la verdad. Dice que expresan su gozo en canto de arrobada alabanza a Dios y al Cordero. Los cantan de alabanza al mirar cómo personas que antes hacían esto o aquello, ahora ya no lo hacen, sino que son personas transformadas. Ellos se gozan al ver aquellas reuniones donde están muchas personas estudiando la Biblia. Yo me imagino que los ángeles estarán felices en este momento al ver este grupito humilde de hermanos aquí congregados todos y que estamos interesados en mejorar en nuestra vida cristiana. A través de la Biblia Dios nos muestra nuestros defectos, nuestras falencias y nos muestra en contraposición el carácter maravilloso de Dios. Ven a aquellos que son por naturaleza hijos de la ira, los ven convertirse y llegar a ser colaboradores con Cristo para traer almas a Dios. Esa debe ser la meta de cada creyente, hermanos, de cada hijo de Dios. Traer almas a la iglesia, pero no separarlas de la iglesia, no llevarlas de la iglesia. Un verdadero hijo de Dios dedica su tiempo a compartir la palabra de Dios conforme Él lo ordenó. Mateo 28, 19. El Señor les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, después de que resucitó. Por tanto, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, tremendo. Y los discípulos salieron a predicar la palabra de Dios. Y dice
Dice la Biblia que en solamente 30 años, me parece que es el Espíritu de Profecía donde yo encontré eso, Espíritu de Profecía, dice que en 30 años ellos habían cubierto toda la faz de la tierra del mundo conocido en ese tiempo, hermano. En 30 años evangelizaron todo el mundo en ese tiempo. Era tal el amor de ellos, cumplieron la orden de Dios, hermano. Y uno encuentra que los discípulos ahora estaban, antes de la muerte de Jesús, estaban era buscando los mejores puestos en la iglesia, hermana, los mejores puestos en la iglesia. Querían uno ser superior al otro, pero después de que Jesús muere, y ahora ya ellos comprenden el plan de salvación. El Rey de Reyes, el Creador del universo, hermanos, se había humillado a tal punto que había dado su vida por el hombre, y ellos buscando puestos, esto no se entiende. Entonces ahora ellos querían ocupar el puesto más humilde. ¿Quién fue el director de la iglesia, hermanos, en la era apostólica? Cualquiera creería que era Pedro. ¿Quién fue el director de la iglesia? ¿Fue, hermana? ¿Perdón? No. Como que me dijeron para allá, Santiago. Sí, Santiago fue el director de la iglesia, él fue el anciano de la iglesia. El anciano de la iglesia en la era apostólica. Y por eso fue que le dieron muerte, hermano. Ustedes se encuentran ahí en Hechos capítulo 10, me parece, donde dice que a él lo mataron con una lanza, al director de la iglesia. Si alguien viene aquí a atacar la iglesia, ¿quién es que van a buscar? ¿A quién es que van a buscar? Al pastor. ¿Quién es el anciano de iglesia aquí? Primero que buscan es al pastor o al anciano. ¿Ah? Tremendo, hermano. Ellos no van a buscar al hermano más humilde, buscan es la cabeza. La cabeza. Primero le dieron muerte a Esteban, y el segundo mártir de la iglesia fue ¿quién? El que ustedes mencionaron, Santiago, registrado en la palabra de Dios. Miremos, ven a aquellos que estaban en tinieblas transformándose en luces que resplandecen en medio de la noche moral de esta generación perversa. Esto es la actitud de los santos ángeles, ver a las personas cuando son ganadas por el Evangelio y ahora están dedicadas plenamente es a traer almas a la iglesia, al conocimiento de Dios, al conocimiento de Dios. Ustedes se encuentran, hermanos, si ustedes leen allí la conversión de Saulo. Saulo era un predicador de la iglesia, un predicador del error. Y Pablo perseguía a aquellos que hacían la voluntad de Dios. Y él se gozaba era por llevarlos ¿a dónde? A la cárcel. Dice que hombres, mujeres eran arrastrados a la cárcel. En esto se gozaba Saulo. Pero cuando fue casado por el Señor, digámoslo así en estas palabras, ustedes se encuentran allí que él estuvo ayunando durante 3 días, dice la Biblia, 3 días. Y cualquiera diría que cuando fue curado, cuando el comisionado por Dios llegó y le puso las manos en la cabeza, y dice que le cayeron de los ojos como unas escamas y él quedó curado. Y cualquiera pensaría que lo primero que él hizo fue comer. Tenía hambre, 3 días de ayuno. Pero ¿qué es lo que hace primero él? Dice que fue bautizado. Léanlo allí en la Biblia, hermano. Fue bautizado. Ahora lo primordial para una persona convertida es hacer la santa voluntad de Dios. No se preocupa por las cosas materiales. Y ahí encontramos a Jesús ordenando a su iglesia que vayan a predicar. Dice el Señor en alguna parte, dice por ahí, la mies es mucha, más los obreros que los obreros son pocos. Dios necesita más obreros que se integren a la predicación del Evangelio. Más hermanos. Si toda la iglesia colaborara con el pastor, con el Señor, con el anciano de iglesia, colaborara con aquellos que están interesados en predicar la verdad,
Hermanos, muy pronto el mundo sería evangelizado y el Señor vendría pronto por cada uno de nosotros. ¿Qué encontramos allí? Dice que los ángeles los ven siendo preparados por una experiencia como la de Cristo para sufrir con su Señor y más tarde compartir con Él de su gloria en el cielo. Allí encontramos el apóstol Pablo, aunque estaba él muchas veces perseguido, estaba en la cárcel, pero en lugar de estarse lamentando, estaba escribiendo cartas para mandar a los hermanos, para darles ánimo, que no le diera temor de lo que les pudiera suceder. Él estaba preparándose para compartir con el Señor el sufrimiento. Como ejemplo, la conversión de Saulo, de perseguidor a ser ¿qué? De perseguidor a ser perseguido aún por sus ¿qué? ¿Ustedes, hermanos, sabían esto? Que el apóstol Pablo fue perseguido aún por sus mismos hermanos. Él lo dice. Sus mismos hermanos lo persiguieron. Increíble. Pero ahí está registrado en la palabra de Dios para que la iglesia lea estas cosas. Segunda de Corintios 11, 23 al 28 dice que él pregunta: ¿son ministros de Cristo estos que hacen estas cosas? Yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Es el testimonio de Pablo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. ¿De quiénes? De los judíos. ¿Y quiénes eran los judíos en ese tiempo? Eran la iglesia de Dios, aquellos a quienes Dios les había encomendado el mensaje de que predicaran el evangelio. El Señor le dice allá a Abraham en Génesis capítulo 12, dice que por causa de él el evangelio llegaría a todas las naciones del mundo. Pero he aquí que cuando se levanta Saulo a predicar el evangelio a todo el mundo, ellos se levantan para hacerle la guerra al discípulo del Señor. Dice que 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he sido náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de la nación, sus mismos paisanos, digamos así, peligros de los gentiles, de los de afuera de la iglesia, peligros en la ciudad de Jerusalén, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y aquí dice también peligros de falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Todo esto fue la experiencia del apóstol Pablo después de que se convirtió. Y estos sufrimientos que le vinieron, aquí él mismo lo registra, que fueron ocasionados por los mismos de su nación y los mismos de la iglesia. Hermanos, tremendo esto. Entonces allí dice: ¿estos que me han perseguido son ministros de Cristo? No, estaban haciendo la obra de ¿quién? De Satanás, porque estaban impidiendo el avance de la obra de Dios, impidiendo que muchas almas se consagraran a Dios. No, si esto es así, yo mejor no me entrego al Señor, porque entonces pues me encuentro mejor aquí en la casa donde estoy. Y además de otras cosas, dice él, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo era una persona consagrada, hermanos, a la oración, al estudio de la Biblia y a la propagación de la verdad. 3 cosas que hacía Pablo. Dice que ayunaba, oraba, estudiaba y propagaba la palabra de Dios. Él no se ponía a mirar los defectos del hermano tal. Ah, es que el hermano Santiago, mire cómo vive, vea. Mire que el hermano ¿qué? ¿Cómo era que llamaba el que negó a Jesús? Yo les pregunto para qué tiene la onda, ¿no? Pedro, ¿cierto que sí? Ay, pero mire cómo Pedro fue, vea lo que hizo Pedro.
No, él se olvidó de estas cosas, aunque era una realidad, pero él dedicaba su vida, era hacer progresar la obra de Dios. Y dice, contrasta esta actitud de los falsos hermanos, que en lugar de apoyar la obra que realizaba la iglesia de Dios en el mundo, no hacen lo que hizo Cristo. Aunque tenía suficiente motivo para hacerlo, no le reclama, no le regaña, no lo saca del ministerio. Por el contrario, le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Si esto es así, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Qué ejemplo tan grande para nosotros, hermanos. Encontramos el ejemplo de Jesús. Pero parece que los hermanos que atacaban a Pablo no habían leído esto, o se hacían los de la vista gorda. Continúa diciendo la sierva del Señor, Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Esto qué lo hace, hermanos? La iglesia adventista, hermanos. Esto es lo que está haciendo la iglesia adventista. Levantando la palabra de Dios, exaltando la santa ley ante el mundo. Pero no falta quien la ataque para frenar la obra del avance de la obra de Dios. Esta es la obra que tiene que realizar usted y yo. Allí encontramos la iglesia, es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y por la gracia se manifestará finalmente la revelación final y completa del amor de Dios al mundo, que ha de quedar iluminado por la gloria. La iglesia adventista está llamando la atención actualmente al mundo, hermanos, sobre todo en cuanto a la importancia de la observancia del Santo Sábado como día de reposo. Y llamando la atención al mundo que el día que han puesto allí como instituido para reposo es un día falso. ¿Cuál es el que aparece allí en lugar del sábado? Allá aparece el domingo, hermano. ¿Y por qué la iglesia hace esto? Porque algún hermano se levanta y dice estas cosas, no faltan los opositores. Y se le tilda de que es Babilonia, de que es Babilonia. La oración de Cristo de que su iglesia fuera una, como Él y el Padre eran uno, quedará finalmente contestada. Hermanos, lo que el Señor más se preocupaba al final de su ministerio, lo revela. Oró a su Padre: Padre, oro porque todos estos permanezcan, ¿qué? Unidos. Eran 12, hermanos, 12. Y ellos tenían diferentes caracteres, pero el Señor deseaba que ellos permanecieran unidos, que se amaran, que se estimaran, que se respetaran. Hermanos, si nosotros miramos, por ejemplo, los dedos de la mano, ¿son iguales? Son diferentes, son uno más largo que el otro, pero a pesar de que no son iguales, ¿no pertenecen a la mano? No, todos pertenecen a la mano. Así también la iglesia, hermano. Hay diferencia de caracteres entre los que estamos dentro de la iglesia, pero a pesar de eso, hermanos, somos la iglesia de Dios y debemos permanecer unidos. Yo encontraba por ahí en un texto del Espíritu de Profecía, dice que en un árbol no hay dos hojas iguales. No sé dónde leí yo eso. No hay dos hojas iguales en un árbol donde hay miles de hojas. Ahora que no se diga en la iglesia. Pero a pesar de esas diferencias, hermanos, debemos permanecer, ¿qué? Unidos. Unidos. El Señor llora, los ángeles sufren cuando nosotros nos desunimos. Eso lastima la obra de Dios. Dice que será concedida una rica porción del Espíritu Santo, y por su constante provisión a los hijos de Dios, ellos llegarán a ser testigos del poder de Dios para salvar. Pero ¿cuándo se realiza esto? Cuando la iglesia trabaja, ¿qué? Unida. Cuando la iglesia trabaja unida. Cuando hay desunión en la iglesia, hermanos, estos proyectos del Señor se vienen a pique. No se pueden practicar, no se pueden llevar adelante, no se pueden ejecutar. El Señor necesita que nosotros nos mantengamos unidos.
por la intervención de Satanás dentro de la iglesia, no dice fuera, sino dentro de la iglesia, esta ha sido fraccionada. Ha sido fraccionada. Y solamente cuando Cristo venga por segunda vez y se realice la resurrección de los santos, existirá una sola iglesia por la eternidad. Esa será la iglesia ¿qué? La iglesia remanente. La iglesia triunfante. Gracias. Mientras tanto somos una iglesia ¿qué? Militante. Una iglesia militante. Estamos luchando. Luchando, Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a cambiar. Yo quiero ser semejante a ti, Señor. El Señor quiere que el carácter de Jesús se reproduzca en nosotros. Solamente cuando el Señor venga y aparece la resurrección, vea. ¿Es cierto? Esos son los que van a salir de la tumba para recibir al Señor en gloria. Aquellos que por la gracia de Dios hayan permanecido unidos haciendo la obra de Dios. Dice que en el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha. ¿Cuál brecha? Reparando el muro. ¿Cuál muro? Reedificando las ruinas. ¿Cuáles ruinas? Hermanos, en la ley de Dios se han hecho algunas brechas, ¿cierto que sí? En lugar del sábado pusieron el domingo. Por ahí hay un tema, hermanos, donde aparece todo lo que hicieron con la santa ley de Dios. La santa ley de Dios quitaron el segundo mandamiento. ¿Cuál dice el segundo mandamiento? No tendrás imágenes delante de mí. Ese mandamiento lo sacaron. Y al sacar ese, ¿cuántos quedaban? Quedaban 9. Entonces, para llenar el vacío del segundo, corrieron el tercero para el segundo, el cuarto para el tercero, el quinto para el cuarto, y así hasta que llegaron a los 9. Pero sucede un problema. Cuando llegaron a los 9, entonces les faltaba uno. Como sacaron uno, ¿cuántos quedaban? 9. Entonces, ¿qué hicieron para completar los 10? Dividieron el décimo en 2. Los hermanos que no sabían esto, pónganle cuidado. El décimo mandamiento lo dividieron en 2. Noveno, no desear la mujer del prójimo. Décimo, no codiciar los bienes ajenos. Y completaron los 10. ¿Eso cómo se llama? Astucia. ¿Astucia de quién? De los astutos, de Satanás. De Satanás. Eso es astucia de Satanás, hermano. Astucia de Satanás. Pero el Señor dice, el Señor Jesucristo dijo que ni una jota ni una tilde debía de ¿qué? De quitarse de su santísima ley. Dice que los muros caídos en la ley de Dios están siendo reparados por la iglesia adventista. Hermanos, esta tarea no es fácil. Ustedes no han leído allá cuando el pueblo de Israel regresó de la esclavitud en Babilonia y comenzaron a reparar los muros, a reparar el templo y a construir la ciudad. ¿Se levantaron qué? Opositores. Se levantaron opositores. Eso está ahí, hermanos, en la Biblia, léanlo allá. En la Biblia. Se levantaron opositores. Entonces, esto es lo que está pasando con la iglesia actualmente, hermanos. Mientras que usted consagra su vida para reparar los muros que se han hecho, las brechas que se han creado, entonces se le califica de que usted está haciendo la obra de Satanás en lugar de la de Dios. Y cualquier hombre que llame la atención del mundo y de las otras iglesias a esta iglesia que está reparando los muros, denunciándola como Babilonia, hace una obra en armonía con la del acusador de los hermanos. Esto es tomado del Espíritu Profecía, hermanos. Lean ustedes allá en el texto que le estoy diciendo. Segundo tomo de Joyas de los Testimonios, página 355. Todo el capítulo. Todo el capítulo. Note la actitud acusadora de Satanás ante el tribunal de Cristo. Al siervo de Dios reconoce sus errores y confía en silencio en la misericordia de Dios. Ahí aparece en la imagen, aparece el trono de Cristo, aparece Satanás acusando a quién. Aparece Satanás, no sé si ustedes lo alcanzan a ver aquí. Aparece ahí el hermano, el creyente, está de rodillas, humildemente en silencio.
Él no contesta una palabra, solamente confía en la misericordia de Dios. Esa puede ser la actitud suya o la actitud mía en un momento dado, pero debemos confiar en la misericordia de Dios. Si hemos fallado, pronto Satanás tendrá razón, pero decimos: Señor, perdóname, yo me equivoqué. ¿Cómo se equivocó quién? Se equivocó Pedro. Pedro se equivocó, pero allí no levanta la voz, ¿no es cierto que sí? Ni Jesús lo acusa. Más bien el Señor lo asciende a la categoría de pastor de la iglesia. Léase Zacarías capítulo 3, versículo 1. Allá aparece donde Satanás estaba acusando al sumo sacerdote. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Lean la Biblia, hermanos. No les decimos que leamos estos textos porque se nos va mucho el tiempo, aunque debiéramos hacerlo, ¿no? Es posible que se levanten de entre nosotros hombres que hablen cosas perversas, dice la sierva del Señor. Lea lo que dice Hechos 20:30. ¿Qué dice allí, hermanos? A ver, lean este texto, vamos a leerlo. Hechos 20:30. Y verá su cumplimiento exacto. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El apóstol Pablo dice esto a los hermanos en ese tiempo, despidiéndose de la iglesia. Les dice: quizás ustedes no verán más mi rostro. Vean el capítulo allí, capítulo 20, cuando el apóstol Pablo reúne a los ancianos de la iglesia y le da la amonestación, porque él se va y él sabe por inspiración que a él lo van a matar. Lo van a matar. Y les dice: en sus manos queda la iglesia, pero cuídenla, protéjanla, cuídenla, cuiden el rebaño, porque dentro de ustedes mismos se levantarán hombres perversos que no perdonarán al rebaño y llevarán hombres tras sí. Se levantarán doctrinas perversas para engañar a los hermanos. Hermanos, y esto es lo que está pasando precisamente en este tiempo. Esto no lo escribió la sierva del Señor allí por así. Entonces, cuando el apóstol Pablo dijo esto hace muchos años, se está cumpliendo actualmente como se cumplió en la época del apóstol. Aquí dice que expresen los mismos sentimientos que Satanás quisiera ver diseminados en el mundo acerca de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cuál es el blanco central de Satanás? ¿Destruir qué? ¿Esa mujer quién es, hermano? La iglesia. La iglesia, destruir la iglesia. Ese es el plan de Satanás. Y con estas divisiones, ¿qué se hace? Se hace daño. En lugar de apoyar la obra de Dios con la unión, que es lo que Cristo desea, más bien se desune para apoyar la obra del adversario de Dios. Apocalipsis 12:17, que dice que el dragón se levantó contra la mujer y persiguió a la descendencia de ella. Específicamente cuadra la descendencia, él lo dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahí especifica cuál es la iglesia de Dios: la que guarda los mandamientos. Este es el foco central de la obra de Satanás, hacerle daño a la iglesia. No hay bastante trabajo que hacer para satisfacer vuestro celo en la obra de presentar la verdad a aquellos que están en las tinieblas del error. Dice el Señor, dice la sierva del Señor, pregunta: ¿acaso no es que hay harto trabajo para hacer? Mire, en Garzón, por decir algo, ¿cuántas personas no hay que no conocen la palabra de Dios? ¿Cuántas personas hay que no conocen? Habiendo tanto trabajo, en lugar de dedicarse a eso, ¿por qué se dedican más bien a decir que la iglesia es Babilonia? A destruir la iglesia. ¿Por qué? En lugar de hacer la obra de Dios, se dedican a qué? A acusar, a condenar, a señalar. A señalar. La obra de Dios puede hacerse, por ejemplo, atendiendo a muchas personas que no tienen comida, Lo que quiere decir la sierva del Señor es que
en lugar de dedicar el tiempo para acusar a quienes, y algo para que se me borre eso ahí. En lugar de dedicar el tiempo para acusar la iglesia del Señor, más bien se dediquen a predicar la verdad a las almas que perecen. En lugar, hermanos, de hacer esto, dediquemos el tiempo para hacer crecer la obra de Dios. Como quienes han sido designados administradores de recursos y capacidades, habéis estado dando una aplicación errónea a los bienes de nuestro Señor al diseminar el error. En lugar de dedicar esos diezmos para hacer crecer la obra de Dios, más bien se invierten, ¿es para qué? Para hacer daño. En lugar de dedicarse para diseminar la verdad entre las almas que perecen. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman la ley de Dios. Está en vigencia y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto común. ¿Ven, hermanos? A veces salen hermanos de la misma iglesia y van a apoyar a los opositores de la iglesia. Eso es lo que dice la cita del Señor ahí. Eso se está realizando, hermano. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Efesios 6:12. La lucha espiritual es tremenda, hermano. Hay enemigos diseminados en todas partes que están estorpando la obra de Dios. Pero, ¿qué es el arma que tiene la iglesia para enfrentar esta situación? Si allí aparece esta mujer representa a la iglesia. El arma poderosa es la oración. ¿Para qué? Enfrentar la persecución. La lucha entre dos hermanos continúa. ¿Cuáles dos hermanos? Noten la palabra, hermanos, hermanos. Caín aparentaba obedecer a Dios pero odiaba a su hermano Abel. ¿Cómo así? A la vez que aparentaba amar a Dios, odiaba a su hermano, porque éste obedecía a Dios. Y en esta lucha espiritual, uniéndose con sus enemigos, intenta darle muerte nuevamente, acusándolo de ser ¿qué? Babilonia. Son extraídos del espíritu profecía. La lucha entre dos hermanos ahora ya no son hermanos de sangre como Caín y Abel, sino son dos hermanos espirituales. Pero ambos creen en Dios, pero están en pugna, haciéndole daño al que predica la verdad. Los que en sentido alguno se den cuenta de lo que significa esta guerra, no volverán sus armas contra la iglesia militante, sino que con todas sus facultades lucharán junto al pueblo de Dios contra la confederación del mal. Ahora en la parte final, hermanos, del tema, se define que hay una confederación, espíritus confederados, unidos para destruir el pueblo de Dios. Acordémonos del texto del apóstol Pablo, dice, y dentro de vosotros mismos se levantarán ¿qué? Hombres para engañar, dentro de vosotros mismos, hermanos. Esas ramificaciones que han salido de la iglesia adventista, no hace mucho surgió otra. Y sobre todo una hermana que yo trabajé mucho con ella, hermano, me ha dado mucha lástima. Todos son almas preciosas, pero especialmente hermana con la que yo trabajé. ¿Cómo es posible que esta hermana que tiene tantos años de experiencia ahorita se deje llevar por ideas erróneas? ¿Cómo es posible? Pero esa es la realidad, porque la profecía así lo enseña. Por lo tanto, hermanos, debemos nosotros permanecer en guardia, como se dice por ahí un dicho popular, ojo pelado, estar pendiente, ¿no es cierto? Que sí, permanecer en guardia. ¿Quiénes forman esa confederación contra la iglesia? El diablo, la bestia, ¿y quién? Y el falso profeta. Eso está en Apocalipsis 20:10. Esa confederación entre tres poderes unidos para hacerle daño a la iglesia.
El diablo, la bestia y el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Protestantismo apóstata. Tremendo, ¿cierto, hermanos? Dice que el diablo es el dragón quien le dio el poder a la bestia. Está en Apocalipsis 13, versículos 1 y 2. El dragón le dio el poder a la bestia. La bestia en Apocalipsis 17, 1 al 6 está representada por una mujer, la gran ramera, Babilonia. Oigan, hermano, esto es tan tremendo. Entonces vemos, el diablo es el dragón quien le da el poder a la bestia. Miremos en la cadena, ¿no? Luego la bestia es la mujer, la gran ramera, Babilonia. Y dice más adelante en estos pasajes, dice allí que la mujer estaba embriagada de la sangre de los mártires que habían dado su sangre por la verdad. El falso profeta son las rameras, hijas de la mujer. Todas las otras iglesias llamadas cristianas, pero que no guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Ustedes están de acuerdo con esto, hermanos? O alguien se levantaría y dirá, no, eso no es así. Si algún hermano tiene duda, hasta ahora ninguno ha hablado. Y allá arriba, hermanos, el tema estuvo candela. Hermanos, el tema, y todos participaron. Este tema es muy interesante, hermanos. Miremos entonces el principio, dice, el diablo es el dragón que le da el poder a la bestia. Apocalipsis 3, 1 y 2. La bestia es la mujer de Apocalipsis 13, de Apocalipsis 17, identificada como la gran ramera, la Babilonia, y dice que también es la madre de ¿qué? De las rameras. ¿Cómo así? El falso profeta son las rameras, hijas de la mujer, todas las otras iglesias llamadas cristianas, pero que no guardan los mandamientos de Dios. Estos guardan el día de reposo impuesto por la mujer. O sea, ¿cuál día? El domingo. Entonces, hermanos, ¿ustedes creen que esta iglesia, la iglesia adventista, es esta? ¿Qué dicen? Yo no encuentro, hermanos, que se parezca. Que la iglesia adventista no está imponiendo que el domingo es el día de reposo. Lo contrario, está levantando la Biblia para decir, no, señores, en la Biblia no aparece que el domingo es el día de reposo. Aparece el santo sábado. Y tenemos pruebas, hermanos, desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde que Dios exige la observancia de los santos mandamientos de Dios. Y allí en Santiago 2, 10 al 11, dice que el que desobedece un mandamiento es como que si lo desobedeciera todos. Entonces, ahí tenemos explicado, hermanos, quiénes forman parte de esta confederación. Apoye la iglesia de Dios está en contra, y todo el que no apoye la iglesia de Dios está en contra de Dios. Todo el que no apoye la iglesia de Dios está en contra de Dios. ¿Qué dice Lucas 11, 23? Hermanos, espero que me leen esta cita y con esta terminamos. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué dice el texto? Mayuri, ¿qué dice allá? Lucas 11, 23. Con este texto terminamos. Sí. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Se da cuenta, hermanos, todo el que no apoye la iglesia de Dios está en contra de Dios. El que no apoye la iglesia está en contra de Dios. ¿Ustedes recuerdan allá el caso de Pablo? Cuando Pablo perseguía a la iglesia y se le aparece el Señor y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo así, Señor? ¿Quién eres? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero él no estaba persiguiendo a la iglesia. Pero en el fondo estaba persiguiendo a quién? A Dios. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice el Señor, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está de acuerdo conmigo está en contra de mí.
Porque usted no puede estar formando parte de la iglesia y estar hablando mal de ella. ¿Vemos? No coincide, hermano. Como si la esposa vive con la esposa pero está hablando mal de la esposa. O la esposa está hablando mal del esposo. Eso no coincide. Debemos estar en común acuerdo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Hermano, mi deseo en esta tarde es que Dios nos bendiga. Que este tema pueda haber quedado claro en nuestra mente. Y si algún hermano tenga alguna duda, alguna pregunta, hermano, bien puede hacerla. Lo protegió. Note que la solución está en 2 puntos. ¿Cuáles 2 puntos serán?